La campaña antirrusa de Washington solo ha traído desgracias a Kiev. La ha endeudado, destruido su juventud y futuro, y amenazado con destrozar permanentemente la integridad territorial y aspiraciones patrióticas de Volodymyr Zelensky y sus fuerzas armadas. Pero Joe Biden y sus socios de Bruselas insisten en hacer creer a la nación de Europa Oriental que les importa su destino. Por el contrario, los analistas y expertos consideran que el líder norteamericano y sus aliados de la Comisión Europea y la OTAN se burlan de Ucrania. La llevan a un lugar del que nunca podrá retornar por intentar hacerle daño económico y geopolítico a Moscú. La confrontación bélica ha desmembrado un país que difícilmente se recuperará en las próximas décadas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El conflicto en Ucrania ha sido una burla, señalan desde Eslovaquia. En ese país de Europa del Este, vienen analizando el desarrollo de los acontecimientos en el flanco oriental europeo, y la respuesta a todo el asunto estriba en que a la mayoría de los estados europeos no les importa realmente el destino de Kiev. El primer ministro, Robert Fico, está convencido de que todas esas naciones están consumidas por el odio hacia Rusia y están impulsando a Volodymyr Zelensky a que luche hasta el último soldado ucraniano para tratar de debilitar a Moscú, aunque sea en vano. Pero, ¿a qué se debe esto? Fico cree tener la respuesta. Ucrania y sus ciudadanos se han convertido en simples monedas de cambio en la disputa geopolítica contra el gigante siberiano. Indican que, de hecho, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea están obsesionados con lo que pueda hacer Ucrania contra el Kremlin, aunque saben que la pequeña vecina de Rusia no tiene ninguna oportunidad. A través de sus medios propagan que la confrontación debería debilitar a Vladimir Putin y echan mano de afirmaciones alarmistas infundadas sobre que Rusia podría atacar a un miembro de la OTAN. Y en toda esta estrategia utilizan a Kiev para intentar debilitar al rival tanto económica como internacionalmente, pero nunca militarmente, afirmó. Ello significa que Ucrania no tiene la importancia que pregonan. El primer ministro eslovaco considera que la idea de la supuesta adhesión de Ucrania al bloque comunitario no es más que un gesto político para mantenerla incentivada en la campaña antirrusa, pero la membresía nunca se concretará. Enfatizó en que pasarán décadas antes de que Ucrania pueda de manera realista unirse a los 27. Es un país que bajo los estándares de Bruselas no sumaría al bloque, porque no está preparado ni en términos de funcionamiento democrático ni en la lucha contra la corrupción. Su mera inclusión en este momento pondría a la Unión Europea en una situación muy negativa. Solo basta que los miembros calculen los cientos de miles de millones de euros que costaría la membresía de Ucrania, incluso mucho más de lo que le ha costado a la OTAN mantener viva una confrontación que en 22 meses no ha llegado a nada, afirmó Fico. El líder mencionó que también está muy lejos el ingreso ucraniano a la Alianza Atlántica. Para Fico, Washington, líder del cónclave belicista, considera a Ucrania una gansa de oro para el complejo industrial militar global. Es la forma más viable para que las empresas occidentales involucradas en el comercio de armas se lucren en tiempos de crisis global, muy a pesar del costo humano que significa para Kiev. Me temo que en nombre de estos objetivos geopolíticos, Occidente seguirá luchando con Rusia hasta el último soldado ucraniano, y no estamos lejos de eso, a juzgar por la cantidad de bajas que registran las fuerzas de Volodymyr Zelensky, afirmó Fico. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin calificó de una completa tontería los recientes comentarios de Joe Biden sobre un posible ataque ruso a la OTAN. Putin enfatizó que Moscú no tiene ningún interés en librar una conflagración con los países de la alianza. No tenemos razones políticas, ni económicas, ni militares para hacerlo, dijo el mandatario eslavo. Y a pesar de las garantías expuestas, Occidente insiste en alimentar un supuesto alto riesgo. En el camino,
llevarán a Kiev a continuar luchando hasta el último ucraniano para satisfacer el interés de las potencias occidentales, dijo Robert Fico, quien insiste en que la Casa Blanca, principal impulsora de la campaña antirrusa, se burla de Ucrania. A 6 meses del inicio de la contraofensiva de verano, Zelensky no ha podido avanzar ni un milímetro para detener al ejército ruso o hacerlo recular. Por el contrario, suma cada vez más bajas entre sus tropas. Se dice que han perecido 45.000 soldados y quedan inutilizadas casi 6.000 unidades de equipos bélicos donados por los socios occidentales, incluidos tanques y sistemas antiaéreos, entre otros. Además, el flujo de apoyo armamentístico está disminuyendo vertiginosamente y peor aún el grifo de los recursos financieros. No es un secreto que la reciente visita del mandatario ucraniano al Distrito de Columbia para presionar por unos $60.000 millones tuvo el efecto contrario, una vez que los republicanos vetaron la petición del despacho oval. Se espera que la Cámara Baja del Congreso de la Potencia del Norte pudiera debatir la ayuda a Europa Oriental antes de finalizar el año, pero expertos militares, como el ex marín del Pentágono, Scott Ritter, opinan que ello pasará antes de enero, si acaso los representantes del viejo gran partido se deciden a analizar el tema a su regreso de las fiestas navideñas en 2024. En una reciente reunión con autoridades bielorrusas en Minsk, el canciller Sergei Lavrov afirmó que claramente Volodymyr Zelensky no ha cumplido con las expectativas de los países occidentales, por lo que la OTAN y la Unión Europea se hallan estancadas en su actual conflicto con Rusia utilizando al régimen de Kiev. Ya existen dificultades concretas, tanto en Bruselas como en Washington, para encontrar dinero extra para seguir respaldando a Zelensky, que no ha logrado consolidarse como herramienta para socavar la seguridad rusa, dijo. Luego lamentó que esto no significa que Kiev dejara de luchar para ellos. Todo parece indicar que lo hará hasta que ya no pueda más, deploró. Con la postura de Fico, no solo están de acuerdo Putin y Lavrov. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán acaba de vetar un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para contener el impulso de Bruselas y coartar cualquier aspiración ucraniana de ser miembro del bloque comunitario. Kiev intenta unirse a la Unión Europea desde la crisis del Euromaidán hace una década, pero ello le llevó a la ruina económica y demográfica y le condujo a su ruptura final con Rusia. Orbán reiteró que no cree que Ucrania esté listo para unirse a la Unión Europea y calificó la idea de completamente sin sentido, irracional e inapropiada. Poco después anunció que Budapest bloquearía la propuesta de paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para Kiev. Más tarde, ese mismo día, aseguró que Hungría tendrá hasta 75 oportunidades más de detener la adhesión de Ucrania en los próximos años. Esto da cuenta de que Bruselas se ha burlado de Zelensky al hacerle creer que su ingreso podría estar cerca. Orbán asegura que a Ucrania se le dieron 7 requisitos de cosas que resolver en su gobierno y sociedad para alcanzar la meta, entre ellas la lucha contra la corrupción. No ha cumplido ninguno. También está la ira de Hungría por el maltrato a la minoría de habla magiar en el oeste de Ucrania, en lo que alguna vez fueron territorios húngaros. La fuerte comunidad de 150.000 húngaros ucranianos ha sido sometida a las mismas restricciones que en su momento sufrieron los rusoparlantes en el Donbass. No han podido siquiera recibir educación en húngaro gracias a una ley discriminatoria aprobada en 2017. Y ni hablar de la amenaza de daño económico por los muchos más baratos productos agrícolas de Ucrania. Ello obligó en septiembre a Budapest y a sus vecinos Polonia y Eslovaquia a introducir restricciones individuales a las importaciones agrícolas ucranianas y creó un nuevo conflicto entre estos gobiernos y Bruselas. Para los internacionalistas, tanto Hungría como Eslovaquia tienen la posición más realista respecto a las perspectivas del actual conflicto en Ucrania. Saben que Ucrania, tal como existe hoy,
no tiene posibilidades de unirse al clan de los 27 antes de 2030, como propuso el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y en la OTAN no se le hará más fácil. Mateusz Piskorski, columnista del periódico Pensamiento Polaco, añade en una aseveración lapidaria: el Estado ucraniano en su formato territorial actual probablemente ya no exista en 2030. Por tanto, su adhesión a los organismos de Bruselas constituye mera retórica. Para este analista, Joe Biden, Ursula von der Leyen y Jens Stoltenberg saben que Ucrania no tiene futuro y aún así alimentan las aspiraciones y esperanzas patrióticas de Zelensky y sus soldados. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.